Le quiero dar la bienvenida a mis compañeros y a la docente en formación de la maestría en educación, a Voces que Transforman la Escuela. Hoy quiero invitarles a pensar juntos sobre un tema que me cruza como educador, las TIC como herramienta de emancipación pedagógica. Cuando se miran desde una pedagogía crítica y decolonial, esta reflexión se enmarca en la necesidad de interpretar los problemas del contexto educativo rural y generar estrategias pedagógicas transformadoras. Soy el docente Jorge Eduardo Zanabria Hernández, licenciado en informática y laboro en una institución educativa rural del municipio de Acarí del departamento norte de Santander, y los invito a pensar juntos como una mirada crítica y decolonial. Como es de saber, las instituciones educativas rurales cruzan por diferentes desafíos estructurales, pedagógicos, culturales y sociales, a diferencia de sus instituciones urbanas. Estas carencias no solo inciden en la calidad del proceso educativo, sino también el bienestar de los estudiantes, los docentes y la comunidad. Hablando de las estructuras inadecuadas, muchas instituciones educativas rurales funcionan en condiciones precarias, con aulas en mal estado, techos con goteras, equipamientos insuficientes o inapropiados y espacios que no cumplen con las condiciones ambientales básicas. Y si hablamos de la conectividad y acceso a TICs, a pesar de los adelantos tecnológicos, muchas escuelas rurales no tienen un acceso estable a Internet ni dispositivos digitales suficientes. Esto dificulta la integración de las TICs en el aula y deja a los estudiantes y profesores sin acceso a oportunidades de formación, innovación y comunicación. Y si hablamos de dificultades de acceso y transporte escolar, el distanciamiento entre el hogar y la escuela puede ser largo y peligroso. En muchas zonas rurales los estudiantes deben recorrer a pie durante varias horas caminos de herradura, atravesar ríos o subir montañas, lo que influye en la asistencia y permanencia escolar, entre muchas más dificultades. Un espacio para reflexionar sobre el poder de la educación desde las orillas del aula rural, desde la resistencia pedagógica. Entendida no como obstinación, sino como una apuesta consciente por transformar la realidad desde el saber, la palabra y el conocimiento, con las comodidades que históricamente han sido ignoradas, allí donde el camino es de tierra, pero las ideas vuelan alto, donde las TICs no son un lujo, sino una puerta al mundo, y donde cada docente es también líder, cuidador y semillero del futuro. La educación como instrumento del poder resistencia. Desde la colonia, la educación en América Latina ha sido un espacio dispuesto. Como señalaba Osenbach y Zuluaga 2004, el sistema educativo iberoamericano se formó en torno a estructuras coloniales donde la Iglesia y el Estado moldeaban subjetividades obedientes. Hoy, aunque vivimos la sociedad formalmente democráticas, muchas prácticas educativas siguen reproduciendo lógicas verticales, eurocéntricas y excluyentes. Retomando nuevamente el pensamiento de Paulo, donde nos comenta que la escuela puede ser un espacio de transformación y como lo retorno Maldonado 2008 al hablar del desencanto como motor para la acción crítica. Las escuelas rurales, a pesar de sus deficiencias materiales, pueden convertirse en un escenario de transformación social y emancipación pedagógica. Como sugiere Paulo, en esta perspectiva, el desencanto no se entiende como renuncia, sino como una toma de conciencia crítica que impulsa a los educadores a reaccionar, cuestionar y reconstruir. En palabras de Maldonado 2008, este desencanto ante la injusticia, desigualdad y el abandono del Estado se convierte en motor de transformación en la que los docentes rurales no solo transmiten contenido, sino que también siembran esperanza y dignidad y sentido. En mi caso, como docente rural y licenciado en informática, esto cobra un sentido especial. Cuando decido usar las TICs en el aula de clase, no como herramienta sin alma, sino como un medio para conectar el conocimiento rural con el mundo, ¿sí? Que haya una conexión del conocimiento rural con el mundo, hacer las realidades
hacer que la realidad sean visibles, reforzar las identidades y desarrollar el conocimiento desde el territorio. Pero también la escuela puede ser un espacio de transformación, como lo propone Paulo y como lo retoma Maldonado 2008, al ver el desencanto como motor para la acción crítica. Dejo este pensamiento de estos dos actores para que se autocritiquen y den su punto de vista. Ahora seguimos con las TICs entre el control y la liberación. Las TICs entre el control y la liberación. Las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs, han sido representadas como el camino hacia la modernización educativa. Pero ¿modernización para quién? ¿Con qué propósito? Henry 2013 advierte que muchas veces la tecnología es usada para controlar, evaluar y medir, no para liberar ni pensar. Es aquí donde la pedagogía crítica y decolonial entra a cuestionar. ¿Están nuestras TICs al servicio de la libertad o de la reproducción del sistema? A partir de mi propia experiencia como docente rural y formador de TICs, comparto la visión de Henry sobre el uso de la tecnología en las aulas. Las TIC no pueden seguir siendo solo dispositivos para vigilar, estandarizar y imponer medidas. En contextos rurales en donde cada estudiante es único y cada comunidad tiene una historia que no se cuenta, las tecnologías deben ser una herramienta para la libertad, la creatividad, el pensamiento crítico. Es aquí donde la pedagogía crítica y decolonial nos anima a resistirnos a la automatización del pensamiento y a reconfigurar las TIC como herramientas para liberar el pensamiento, dar valor al conocimiento local y construir la justicia educativa desde los márgenes. Una experiencia en el aula rural. Quiero compartir una experiencia propia. En mi institución rural el acceso a internet es limitado, pero cuento con un dispositivo llamado el Tomi 7, que nos permite compartir contenido sin conectividad. Allí hemos usado las TICs no como fin, sino como puente para crear, reflexionar y construir saberes desde nuestro territorio. Esta es una apuesta de colonial, llevar la tecnología a dialogar con la realidad local sin imponer una narrativa única, sino reconociendo otras formas de saber, como lo plantea Vinimelis 2010. Esta estrategia surge como respuesta concreta a un problema real en el contexto, la brecha digital. Para seguir hablando sobre el dispositivo Tomi 7, en mi praxis pedagógica es un instrumento que elimina barreras digitales, ¿sí?, como la conexión a internet, ¿sí?, ya que este dispositivo maneja su propia red para compartir a los estudiantes los recursos educativos, mostrando gran interés de los estudiantes por la interactividad y competencia, eliminando la distracción en el aula. Todo esto se debe a que recibimos en plena era digital, donde los jóvenes muestran gran interés con la tecnología. Es una apuesta de colonial, llevar la tecnología a dialogar con la realidad local, sin imponer una narrativa única, sino reconociendo otras formas de saber. Ahora seguimos con el bloque número 4, que es tejer futuro con teoría crítica. La teoría crítica, como lo explica Balseca en 2017 y Araya en 2011, nos ofrece herramientas para analizar cómo operan las estructuras de poder en la escuela. Nos invita a ver más allá del aula y a entender que cada práctica pedagógica está cargada de ideología. Reconocerlo implica tomar postura. En este sentido, integro elementos teóricos a mi realidad cotidiana para fortalecer mi desempeño como educador rural. Las TIC, cuando son resignificadas desde la comunidad, pueden convertirse en una herramienta de liberación y no de imposición. Es por eso que enseñar informática en zona rural no es solo enseñar
a usar un programa, sino abrir una ventana al mundo, poner en tela de juicio lo que se presenta como tecnología educativa y decidir desde cero qué conviene incorporar y qué no. Las escuelas rurales no son espacios vacíos que hay que llenar, sino lugares llenos de conocimientos, recuerdos y luchas. En ellas las TICs no sustituyen la voz del maestro ni la experiencia del alumno. La potencia si se usan con conciencia y responsabilidad compartida. En este punto de vista crítico también me ayuda a ver más claramente las cosas entre lo global y lo local, entre el dispositivo oficial del progreso y la vida real de mis alumnos, que a veces tienen que caminar un montón para llegar a la clase, pero siempre llegan con la mente llena de sueños. Apostar a la pedagogía crítica en tecnología es entender que la transformación no se basa en la nube, se va construyendo poco a poco con charlas, escuchando y con una relación más fuerte que el Wi-Fi, la conexión humana. En palabras Freire, enseñar no es transferir conocimientos, sino las posibilidades para su propia producción o construcción. Que nuestras aulas sean humildes y lejanas, se llenen de tecnología que libere, no que condicione. Que seamos educadores que siembren pensamientos, que interpelan la historia y que creen en la posibilidad de una escuela que transforme. La enseñanza en contexto como el nuestro es más que un acto técnico, es un acto altamente político, pero no en el sentido de partidista, sino en el mejor sentido de la palabra, es decir, formar personas críticas que puedan ver realidad y cambiarla. Basta con enseñar a usar un ordenador, hay que enseñar a pensar con el ordenador, a poner en cuestión los contenidos, a usar la tecnología no como fin, sino como un medio para una educación más justa. Ser docente rural quiere decir resistir desde el aula, es abrazar la esperanza activa de Freire, que nos conforma con la privación, pero crea a partir de ella. Implica mirar a los estudiantes no como recipientes vacíos, sino como seres llenos del mundo, de historia, de posibilidades. Y en este sendero, las TICs no son un recurso milagroso, pero sí pueden ser aliados importantes cuando se ponen al servicio del contexto, adaptándose a los ritmos del territorio y concentrándose con las realidades y saberes de la comunidad. Gracias por acompañarme en este podcast. Hasta una próxima emisión de Voces que Transforman la Escuela.